Los resultados del Índice Global de Impunidad señalan que México se caracteriza por altos niveles de impunidad. México aparece en el lugar 60 entre 69 países estudiados. El Índice Global de Impunidad mide la estructura de los sistemas de justicia y seguridad de los países y el grado en que se respetan los derechos humanos. México se ubica continuamente entre los 10 países con los niveles más altos de impunidad. Impunidad se define como la cualidad de impune, es decir, la cualidad de dejar una culpa o exceso sin el merecido castigo. La palabra proviene del latín impunitas, que quiere decir sin castigo. A partir de esto se entiende que la impunidad es la condición que permite que sean cometidos delitos sin que las personas responsables paguen las consecuencias. Para la ONU, impunidad es la inexistencia de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas. De manera general existen al menos 3 tipos de impunidad. Impunidad por ineficacia. Ese es el tipo de impunidad que resulta de la negligencia, indiferencia, falta de recursos o corrupción del sistema judicial. Impunidad de organizaciones delictivas. Es aquella que se produce a consecuencia de la intimidación, amedrentamiento y violencia infligidos por los grupos de la delincuencia organizada hacia los funcionarios o sus familiares. Impunidad de clase. Es cuando la falta de respuesta del sistema judicial tiene como base el hecho de que los sospechosos sean personalidades públicas de peso político y económico. Sin embargo, para un estudio más profundo de la impunidad, se hace un análisis a los sistemas de justicia y seguridad pública, a partir de las dimensiones estructural, funcional y de derechos humanos. La impunidad puede tener diferentes causas. Entre ellas podemos mencionar la negligencia, la falta de evidencias o el soborno e intimidación de las autoridades. Esto genera una situación de indefensión y desconfianza de la ciudadanía en las instituciones de gobierno. La impunidad constituye una infracción de las obligaciones que tienen los estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos, de garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones. En México, de cada 100 delitos que se cometen, solo 6.4 se denuncian. De cada 100 delitos que se denuncian, solo 14 se resuelven. Esto quiere decir que la probabilidad de que un delito cometido sea resuelto en nuestro país es tan solo del 0.9%. Existen distintas causas por las cuales se presenta el fenómeno de la impunidad. Estas causas de la impunidad no son excluyentes. Puede suceder que un órgano de justicia se encuentre afectado por todas ellas al mismo tiempo o solo por una o dos, pero de las distintas causas sobresalen 6, las cuales son: macrocriminalidad, conformada por 3 estructuras: empresariales, políticas y criminales. Por relaciones políticas, esto es cuando los órganos encargados de la investigación y de la aplicación de las leyes no cuentan con autonomía, y es el poder ejecutivo, tanto federal o estatal, quien decide a quién se investiga y a quién se sanciona. Por cultura organizacional corrupta. En estos casos, los operadores de los distintos sistemas de justicia actúan en el marco de una cultura organizacional que desvía a la institución de sus objetivos primordiales. Por cultura organizacional burocratizada. Esto es que las dinámicas institucionalizadas al interior de la propia organización tienden a otros objetivos. Por normalización. Esto es cuando se normaliza una acción ilegal. Se genera una tolerancia por parte del órgano encargado de la investigación a esa acción ilegal, y por la consecuencia de la normalización y la tolerancia en la ausencia de la investigación. Por incapacidad, se da cuando el Estado no cuenta con los diferentes recursos, ya sea económicos, humanos, tecnológicos o de cualquier otro tipo, necesarios para poder investigar y sancionar las conductas ilegales que nos interesa analizar. Diferentes estudios hechos por asociaciones civiles plantean que una de las causas en México de la impunidad es el reducido número de jueces y magistrados por 100.000 habitantes, ya que en México solo se cuenta con 3 cuando el promedio internacional es de 16. Igual, el número de policías es menor al promedio, y este se ve más afectado cuando se habla de policía especializada. Otra de las causas es que no existen suficientes ministerios públicos. Estos factores son reales, pero dejamos a un lado que la impunidad viene de la mano con la corrupción, siendo México en materia de corrupción el segundo país peor evaluado de los países que integran la OCDE, ocupando el puesto 18 de 19 países evaluados. Mientras más se agudice la corrupción, la impunidad será más profunda, condenando a México en una crisis política con consecuencias sociales, económicas, sanitarias y educativas. La impunidad es una más de las armas que los poderosos han utilizado para sumir a México en esta larga noche de los 500 años.